Muy bien, estamos aquí en correlación de fuerzas con una de las entrevistas programadas. Y como se trata de un tema legal y jurídico, pero por supuesto siempre político, hablamos con Luis Roa, Lucho Roa, amigo de la casa, abogado de trabajadores y trabajadoras y circunstancial hincha de Boca. ¿Cómo está, Lucho? Mirá, lo único que va a ser absolutamente eterno es ser hincha de Boca, así que pero me gustó eso, más allá de lo legal y lo jurídico, es político. Así es, y bueno, ya sabes un poco de qué es lo que te queremos hablar. Se conoció ahora estos últimos días un decreto que hizo el presidente Milei que, si bien apunta a desarticular la Marina Mercante, nada más y nada menos, también metió ahí en el medio algo que, o sea, además de destruir la Marina Mercante, metió ahí un caballito de Troya jurídico que nos afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. ¿De qué se trata esto, Lucho? Mira, ya es una enormidad, como vos señalaste, que desarticulen la Marina Mercante, con todo lo que ello implica en un país como la Argentina, donde es un tema nodal, por ejemplo, nuestro litoral marítimo y también el Paraná, la mal llamada hidrovía. A todo eso, y en el medio de todo eso, en el decreto 340, publicado antes de ayer, para ser más exacto, un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, se introduce cual caballo de Troya un artículo donde reeditan en gran medida, prácticamente es una réplica del DNU ya declarado inconstitucional 70 del 2023, aquel que Milei dictó él y su gabinete apenas asumieron el 20 de diciembre del 2023. ¿Qué es lo que reedita? La reglamentación de la huelga en los servicios esenciales. Y eso tiene tal impacto expansivo que, en criollo, y para ser más claro, prácticamente convierte en servicios esenciales a todas las actividades. Eso en un resumen lo más acotado posible. Bien, y digo, ¿esto qué margen le dejaría en concreto a los trabajadores para llevar adelante sus medidas de fuerza? Algo estuvimos chusmeando ayer, porque claro, declara actividades trascendentes, actividades principales, pero como vos bien decís, el margen es bastante acotado. Si no me equivoco, deja unos porcentajes de trabajadores que tienen que estar en pie de trabajo, pero que en realidad es algo que venía sucediendo ya de antemano en cualquiera de los rubros en los que se hacía paro. ¿Qué margen nos deja para actuar ante esto? Mira, vamos despejando la X. Dicen que la huelga no es un derecho absoluto. A ver, ya lo sabemos, ya no lo hicieron saber hace mucho los patrones. La huelga se reconoció como derecho en la Constituyente de 1957 y fue la primera de las cláusulas reconocidas en el 14 bis que se reglamentó. A raíz, ¿sabes de qué? De una gran huelga que fue la huelga de Lisandro de la Torre, que fue sobre final del 58, comienzo del 59. Desde entonces nos vino reglamentando la huelga. Ahora, la huelga en los servicios esenciales es tal vez lo único que genera un consenso en que hay que ponerle un límite. Cuando la huelga afecta a los servicios esenciales, tal vez ahí hay un límite. Por eso esto se engancha con la instancia de conciliación obligatoria. Cuando se agota la instancia de negociación en la conciliación obligatoria, bueno, y las partes están en libertad de acción, hay que ver si una medida de fuerza afecta a servicios esenciales o no. Al ser una limitación a un derecho fundamental, que es el derecho de huelga, tiene que entenderse con carácter restrictivo. Vos decís que viene de hace mucho. Efectivamente, la Argentina le encontró una vuelta al asunto a partir de una norma que promovió Néstor Kirchner en el año 2004, que, tomando los antecedentes de la Organización Internacional del Trabajo, dijo: mirá, servicios esenciales son
los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo, y nada más. Después se nombraba una comisión especial que podía declarar servicio esencial, por ejemplo, una actividad que por su duración o su extensión, en el caso concreto, se transformara en esencial. Por ejemplo, la recolección de residuos, que no se levante un día, te la bancás 2 días tal vez, ya 3, 4 días, ahí podría ser esencial por su duración o por su extensión territorial. Otra es si se toca un servicio público de importancia trascendental. Néstor Kirchner tomó la doctrina de la OIT. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Primero con el DNU 70-2023 y con esto. Primero dice que servicios esenciales lo constituyen una infinidad de actividades, mucho más de la que nombré recién. Y que en esos casos tengo que garantizar un servicio mínimo del 75% de la dotación de personal, con la cual solamente un 25% de los laburantes van a poder hacer huelga. Pero además inventa otra categoría que no estaba ni en la OIT, ni en la fantasía de ningún marciano, ahora que están de moda los alienígenas del Eternauta, ni los alienígenas del Eternauta no se imaginaron, ni los escarabajos. ¿Qué cosa? Que sí me mantener una categoría que eran los servicios de importancia trascendental. No existe en ningún lado, es decir, ahí metieron un montón de actividades más. Y esos servicios de importancia trascendental te obligan a garantizar una dotación mínima de trabajadores del 50%, con lo cual la mitad de la gente va a poder hacer huelga. Y a todo esto, a la Comisión de Garantías la facultan, ya no para que en un caso excepcional diga que un servicio esencial pasa a hacerlo en un paro concreto, sino directamente sumar más leña a este listado. Te cuento una que el último elemento que habilita a la Comisión de Garantías a convertir en servicio esencial a una determinada actividad dice, y todo aquello que afecte, cuando una huelga, la suspensión o interrupción del servicio afecte una actividad que coadyuva el cumplimiento de las metas fiscales del gobierno. Todo lo que a vos se te ocurra. Lucho, ¿y cuáles serían los pasos ahora legales para que esto se pueda declarar inconstitucional? Como bien vos decías, ya había un antecedente en el 2020, el primer año de Milei, en el 2024, y después, ¿cuáles son los peligros en el medio, no? Porque este decreto, mientras tanto, se puede aplicar por quien quiera. Mira, es la primer norma, por llamarlo de alguna manera, que entra en vigencia un año y medio después de haber sido declarada inconstitucional. No sé si me explico. Hace un año y medio ya se declaró inconstitucional. El 30 de enero, más exactamente 15 meses, un poco menos. El 30 de enero del año 2024, por una resolución de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Con lo cual, esto está en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no ha resuelto, pero el gobierno está replicando una norma que ya había sido declarada inconstitucional, y para mí en mi barrio, si yo tengo suspendida una medida por inconstitucional y estoy haciendo otra con el mismo nombre, eso en mi caso, en mi barrio, significa incumplimiento de una sentencia. Eso es desacato, eso es un alzamiento frente a las autoridades constituidas, como es el Poder Judicial también. Con lo cual yo lo que digo es que acá hay una fuerte corrupción del Estado de Derecho. Es un Estado donde el Poder Ejecutivo se atribuye la suma del poder público. Primero porque está dictando un decreto, asume el poder propio, pero asume el poder ajeno, que es el del Poder Legislativo, porque está dictando un DNU, cuando no es ni necesario ni urgente, corrompiendo el artículo 99 de la Constitución, pero además está avasallando la justicia, está rompiendo los 3 poderes, es la suma del poder público. Lucho, te hago una preguntita más antes de pasar a otra que tiene que ver también con una ley que nos afecta por ahí más indirectamente, pero te llevo a tensionar un poco los conceptos jurídicos, ¿no? Visto y considerando que el gobierno que encabeza Milei y todos los secuaces
suelen pasarse por ahí donde no da la luz todo esto. Digo, ¿qué nos queda? ¿Cómo no, cuáles son los caminos posibles? Porque acá en este punto es donde entra en tensión todo el marco legal y jurídico. Te diría, hasta los mismos sectores empresarios han aceptado mucho tiempo. Bueno, todo esto se está puesto en tensión, se está quebrando, se está desmoronando. ¿Cómo se puede seguir? Mira, la huelga, para los que se asustan, no significa ni la resistencia frente a la opresión, ni significa una suerte de rebelión civil. La huelga es un derecho constitucional, pero sí pone en tensión la racionalidad jurídica. La huelga, precisamente esto que quieren poner en caja, es lo que te permite resistirse frente a cosas que realmente no tienen ningún tipo de razonabilidad, y a veces pierden racionalidad. Claro que la huelga es una medida, por eso porque como es la forma que tienen para manifestarse los trabajadores, la quieren eliminar. No digo reglamentar, la quieren eliminar. Del mismo modo que quieren eliminar el derecho a la protesta, que es lo que tiene cualquier ciudadano, todos los que no trabajan también, para poder decir, che, no me gusta lo que está pasando. Yo creo que hay que tener en cuenta que estamos en vía a un estado de excepción. Si la huelga no se puede, si el derecho a la protesta, ambos garantizados constitucionalmente, libertades garantizadas constitucionalmente, no se pueden ejercer, estamos en un cuello de botella gravísimo. Por eso yo creo que precisamente forzando estas falsas normas que de constitucional tienen poco, y esto hace que cada vez se tense más la cuerda de lo social. Lo estamos viendo todos los miércoles. Lo estamos viendo en cuanta marcha anda por ahí. Hasta torearon con la marcha de la CGT, que frente a la multitud generalmente no hacían, pero la última vez que hubo una marcha, el 30 de abril, la policía estuvo toreando. Ahora vienen con esto concretamente. Creo que esto en un momento se va a tensionar de un modo que realmente puede llegar a salirse de cauce. Insisto, el gobierno está forzando un estado de excepción. Y la última, Lucho, pero sí, ya que estamos charlando con vos, ¿nos podés hacer un breve paneo chiquito, cortito, también qué significó? Porque estos muchachos no descansan y tiraron eso un día, y inmediatamente al día siguiente el Toto Caputo, el ministro de Economía, lanza y presenta un nuevo paquete de medidas por el cual se flexibilizan un montón de normas financieras. ¿De qué se trata? Esto también que está siendo criticado. Algunos senadores habían hecho que la llamaban la ley Escobar. ¿De qué se trata esto? Mira, yo creo que una cosa tiene que ver con la otra. La desregulación de la economía en términos absolutos implica ni más ni menos pretender financiarse con la lógica de un narcoestado. De hecho, el decreto DNU 340 flexibiliza también y desregula la actividad de la Marina Mercante, y en uno de esos artículos, desopilantemente, el artículo 17, que dice que los pasajeros, los tripulantes, etcétera, no van a estar sometidos a control aduanero. Es Disney esto. Yo esto se lo leí el otro día a mis alumnos en la Facultad de Derecho, y le dije, chicos, por favor, conviértanse en abogados de narco, es lo único que tiene futuro. Pero, perdón que lo diga así. No, es que es así. Eso. Y ni que hablar lo que está pasando ahora de esa disociación que hace el propio presidente diciendo, a ver, el narcotráfico es una cuestión penal que tiene que ver con la seguridad y tiene que ver en todo caso con la defensa. Y por otro lado está la economía no está para controlar el narcotráfico. Bueno, lo hubieran dicho a Al Capone hace un siglo, porque lo metieron en cana porque no tenía los números prolijos, precisamente frente a otro tipo de negocios, pero muy similares. Pero esto está pasando. Y te digo, no es solamente la reglamentación del derecho de huelga, es descomunal la desregulación de la Marina Mercante, el DNU 340. En el DNU 341 destrozaron la paritaria nacional docente. Es decir,
el mismo día que publicaron eso que estuvimos hablando, se desarticuló la paritaria nacional docente, donde el Estado Nacional se corre de la negociación, pero se coloca en un lugar de árbitro. Si no me gusta lo que ustedes negociaron, yo lo veto. Y después viene el DNU 342. ¿Y qué hace? El DNU 342 modifica las funciones que tienen los delegados normalizadores en los procesos electorales de los sindicatos. Un delegado normalizador en un proceso electoral de un sindicato, ¿qué tiene que hacer? Normalizar la elección, normalizar eventualmente todo el proceso electoral, y sin embargo le asigna funciones propias de un órgano directivo. Entonces resulta que si yo tengo un delegado normalizador electoral, ¿puede firmar la paritaria? Y es lo que está diciendo el DNU. Ayer se publicó una norma también por el cual se empiezan a armar los registros de juicio donde los delegados en el Estado invoquen la tutela sindical o incluso un registro de delegados a quienes representan, dónde, quiénes fueron candidatos en las elecciones, quiénes fueron candidatos y no fueron elegidos, quiénes fueron elegidos. Es decir, eso en mi barrio se llama lista negra. Todo eso no se puede disociar con lo que planteaban recién ustedes, en el sentido que obedece a un determinado diseño de sociedad, diseño político y sobre todo este esquema salvaje de desregulación y revalorización financiera. Es indisociable una cosa de la otra. Lucho, y ahora sí una última, te mentimos cuando dijimos que era la última. También estamos en una etapa de elecciones, pasó el domingo la elección de legisladores porteños. ¿Te parece que estas medidas pueden tener que ver con cierto envalentonamiento de los resultados, de algunos resultados, en realidad no de todos, en los cuales la Libertad Avanza ha salido primero? Y también vinculado a eso, porque nosotros hemos hablado bastante, ¿qué lectura haces de lo que ha sido una norma en las elecciones que se ha llevado este año, que está marcada por un gran ausentismo también? ¿Qué lectura política haces de ese ausentismo en gran parte del electorado? Si festejan como si hubiera sido una victoria memorable, la de Capital Federal con 27 puntos, cuando si proyectando todo el padrón implica simplemente el 16,3% del padrón, evidentemente en otro contexto diríamos que es una victoria a lo pirro. Pero lo que sucede es que los libertarios están pudiendo construir políticamente, simbólicamente, crean un sentido en términos de victoria. Si te envalentonás con un 16,3% del padrón que te acompañó en Capital, el viejo peronismo le hubiera dado vergüenza decirlo. Pero hoy no, hoy hay una construcción distinta. Lo que pasa es que también hay que preguntarse por qué del otro lado no hay una construcción simbólica, de sentido, en definitiva, construcción política que pueda dar cuenta de otra mirada de la sociedad y ofrecer algo distinto, pero algo que vaya mucho más allá que la invocación de las identidades, es decir, que parezcamos patrullas perdidas o que parezcamos grupos minoritarios conducidos por un candidato único. Tenemos que ser un poco más que una constelación de cooperativas. Y en eso hay una diferencia entre lo que hacen los libertarios y lo que uno ve del otro lado. Me dijiste que eran dos preguntas. El ausentismo. Y el ausentismo viene de la mano de la degradación de lo político, de lo colectivo, de lo social. El ausentismo es uno de los canales que tiene la propia lectura del resultado electoral. Si un tercio, un poco menos del caudal electoral se vuelca a una opción política antipolítica, no es muy distinto que el que se quedó en su casa. Yo creo que si hubiera ido más gente a votar, tal vez hubiera sacado más votos Adorni, a diferencia de lo que dicen otros. Totalmente. ¿Por qué? Porque el que va a votar es el que tiene un compromiso político, tiene un compromiso social, no me gusta decir la palabra compromiso cívico, pero ponele, Santoro hubiese sacado 3 o 4 puntos menos si había más gente a votar. Está bien, corre por mi cuenta esa afirmación. Lucho, muchísimas gracias como siempre por estar al pie del cañón. Nos viene muy bien a veces, viste, uno por ahí no estamos tan empapados en temas jurídicos y
ordenamiento siempre nos viene muy bien y como siempre ahí para atendernos. Te mandamos un saludo grande, Lucho. Un fuerte abrazo y un placer siempre hablar con ustedes dos. Muy bien, chau, cuídate mucho.